Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentre usted, hermanito y hermanita. Continuamos con el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8. Por favor, acompáñame en la lectura. Vamos a estar recordando clase anterior, lo que estuvimos reflexionando y observando con mi hermano Agustín. Leíamos el versículo 19 hasta el 21. Vamos a refrescar la lectura. Dice la palabra de Dios así. Evangelio de Lucas 8:19. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estuvimos observando varias observaciones importantes aquí, comentarios muy buenos, y hay algo que me quedó en la mente, y es que se trata de cómo estamos escuchando la palabra de Dios, cómo estamos oyendo la palabra de Dios. Y venimos comparándolo porque en la parábola del sembrador, igualmente la parábola de la lámpara, estaban oyendo. Pero el tema es obedecer a la palabra de Dios. Y Jesús, sabiendo que su familia estaba cerca, estaba afuera, como dice el versículo 20, él le dio más importancia a, no menospreció a su familia, sino que le dio más importancia al ministerio de la palabra y a todos aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios, y los comparó con su propia familia. Ustedes quieren ser mi madre y mis hermanos, así como están esperando ahí fuera, escuchen la palabra y obedezcanla. También me llama la atención, esa es siempre Jesús estaba rodeado de mucha gente, estaba siempre seguido de muchas personas, porque realmente lo que decía Jesús, lo que hacía Jesús, era algo que llamaba mucho la atención, inclusive también los milagros, incluso también las sanaciones, y es algo que ellos observaban de muy cerca y seguían a Jesús. Y él hace el hincapié, es oír y obedecer. Y me llama la atención, voy a retroceder un poco, me gusta mucho este texto de la parábola del sembrador, diciendo en el versículo 8, dice: después de haber dicho esto, exclamó. La segunda parte dice: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Y luego termina el 21 nuevamente diciendo, la parte segunda: son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esa es mi madre y mis hermanos. Escuchar bien atento la palabra de Dios, y vamos a ver qué nos va a decir hoy Jesús a través de su escritura. Y vamos a escucharla atentamente, y no tan solo escucharla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, ser un mejores cristianos hoy al escuchar este estudio con mi hermano Agustín, que es el instrumento esta tarde, y que Dios nos guarde y nos dé sabiduría para este momento. Dios les bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Buenas tardes, hermano Agustín. Tenemos cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga a todos. Amén, gracias, hermano. Alejandro. Alejandro 1, Alejandro 2, no sabemos. Ok, entonces la semana pasada terminamos esos versículos 19 al 21, donde vemos que Jesús estaba con una multitud, aquí dice que era una multitud que estaba con él escuchando la palabra, y llegaron sus hermanos y su madre que querían hablar con él o querían estar con él, y le avisaron que ellos estaban afuera, y Jesús realmente le dio más importancia a la palabra de Dios, a la palabra que él estaba enseñándole a la multitud que estaba con ellos, y a la misma madre, y no porque los estaba despreciando. Es como el costo de ser cristiano que nos enseñan cuando nos vamos a bautizar, que uno debe poner en primer lugar siempre a Jesucristo. Jesucristo debe ser el primer lugar en nuestra vida, y no porque uno desprecie a su familia, no porque uno no quiera a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus familiares, sino que el amor por Cristo debe ser tan grande
que el amor hacia los familias es como si los aborreciéramos. Entonces, el amor por Cristo debe ser siempre primero. Él espera siempre ser el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, él decía que realmente la familia de él, la familia de Jesús, son aquellos que escuchan su palabra, los que escuchan su palabra, y no solamente se limitan a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, sino que la obedecen. Entonces, lo importante no es solamente escuchar, lo importante es obedecer. Por eso él dice, son los que oyen la palabra y la hacen. Entonces, de nada sirve escuchar la palabra de Dios, como decía allá por Santiago, que no ser oidores olvidadizos. No es como aquel que se ve en un espejo y después se va y se olvida cómo era. O sea, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra, es cuando realmente aprendemos a la palabra de Dios. Practicamos la palabra y aprendemos la palabra de Dios. Simplemente escuchando no es suficiente. Tenemos que poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos o que Dios nos enseña por medio de su palabra. Entonces ya la semana pasada estuvimos hablando bastante de estos 3 versículos. Ahí está la grabación, la pueden revisar los que no estuvieron en la semana pasada. Está en YouTube, creo que en el canal que Alejandro tiene por ahí. Ustedes la pueden revisar. Hoy vamos no sé si quieren hacer algún comentario sobre esos versículos o pasamos ya a los versículos 22 al 25. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? Estamos abiertos a cualquier comentario o pregunta. Si no, pasamos entonces al versículo 22 al 25. ¿Quién lo puede leer? 22 al 25. La hermana Alex. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Gracias, hermana. Bueno, vamos a empezar con escuchar los comentarios de cada uno de ustedes. Pueden abrir sus micrófonos y comentar qué es lo primero que podemos aprender de esta lectura, de estos versículos, de estos 4 versículos que leyó nuestra hermana Alex. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos sacar de estos versículos para nosotros? ¿Y qué nos está enseñando Jesucristo? O le estaba enseñando a los discípulos, que también nos corresponde a nosotros aprender. Bueno, primeramente que tengamos siempre fe en Jesús, ¿no? En Dios. Y otro que vemos acá también vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya que Él también es todopoderoso. ¿Ves? Entonces, tenemos que confiar en Él, a pesar Él que está ahí, Él que está ahora también con nosotros, porque Él dijo en la Gran Comisión que Él va a estar todos los días con nosotros. Y no debemos desconfiar, no debemos caer, no debemos desprendernos de Él, siempre estar con Él. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, pues, ¿no? Y no y no perezcamos, ¿no? No nos vayamos atrás. Gracias, hermano. Lo primero que veo, mi amado hermano, no sé si el hermanito Hugo ya había terminado, perdóname, hermano. No, sí, hermanita. Es que cuando llegan las tormentas, cuando llegan las tribulaciones, cuando llega el sufrimiento, pues lo primero que hacemos es agobiarnos, asustarnos, preocuparnos, entristecernos, sea cual sea la tormenta que llegue en nuestras vidas, pero es normal.
somos humanos y es normal que ante la tormenta nosotros podamos sintar esas emociones, pues porque por nuestras venas corre sangre. La diferencia aquí es una tormenta con Cristo y una tormenta sin Cristo. Una tormenta sin Cristo, muchos, ahorita acaba de ahorcarse un venezolano en un local espectacular, en una zona espectacular aquí de Panamá. Se llama Casco Viejo, es el lugar turístico donde llega mucha gente de diferentes partes del mundo. Y es cualquiera que tenga un negocio ahí, le va bien. Y yo le decía a mi hijo ayer, que él me daba la noticia, porque él rueda por toda la ciudad como delivery. Yo le decía, wow, hijo, ¿cuál sería la causa por la que se ahorcó este compatriota? ¿Serían las deudas? Oye, qué cosa tan terrible cuando un comerciante con un lugar hermoso en una zona muy próspera se ahorca en su propio negocio. Y tiene que ser, yo le decía a mi hijo, es posible que sean las deudas. Y esa es la diferencia que yo le decía a mi hijo, wow, cuando nosotros tenemos a Dios, ante una situación, sea que sea física o espiritual, nos aferramos a Él y tenemos la confianza y nunca llegaríamos a un suicidio. Porque realmente todo lo sana el Señor en el tiempo que Él dice. Y esa es la diferencia que veo aquí en esta tormenta, ¿verdad? Que el Señor sabía que eso se iba a desarrollar y se durmió viendo así la fe de los que andaban con Él, pero Él los estaba educando en eso. Gracias. Gracias, hermana. Buenos aportes. Bueno, los aportes siempre son todos buenos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre estos versículos, sobre esta historia o este acontecimiento de Jesús? Amén, varón. No les dé miedo hablar. Voy a citar a Agustín Afonso hace 10 años atrás de este sermón. No, bueno, no sé hace cuánto tiempo lo dio mi hermanito, pero sí me acuerdo, Agustín, algo que me quedó gracias al Señor de esta palabra en ese sermón. A mí no me quedó nada. A mí sí. Es que a veces creemos que como Dios no responde a nuestras oraciones o no responde en nuestra tormenta que se nos ha presentado en el día a día o en nuestra familia o en nuestro matrimonio, y vemos a un Dios dormido en nuestras vidas. Y realmente Dios en este contexto está cansado, hermano. Tenemos que entender que Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne y está cansado, está durmiendo, como cualquier trabajador de haber predicado tanto, está tomando una siesta, hermano. Pero no crea usted que no está pendiente de los acontecimientos, pero él físicamente está agotado, hermano. Eso es algo que estamos viendo en el pasaje y le doy gloria a mi Dios por mostrarnos en este pasaje que Jesús sí se cansa, hermano, en este pasaje. Pues si no, no se hubiera hecho carne. Por eso es que él se compadece, como dice el estudio de hermano Roberto Miranda, él se compadece de nuestras debilidades, nos conoce. Eso es todo, hermano. Ciertamente, aquí cuando Lucas empieza la narración de este acontecimiento, en el versículo 22 dice, aconteció un día. O sea, pero Lucas no menciona qué día ni a qué hora fue. Lucas no dice, parece que hubieran pasado varios días o hubiera sido un día aislado, que nada tiene que ver con las enseñanzas que él estuvo dando anticipadamente, que fue la parábola del sembrador y lo demás que hemos estado viendo. Si nos vamos a Marcos, Marcos sí especifica un poquito más sobre esta historia y sí nos dice en qué día pues que Jesús entró en la barca y querían cruzar el mar hacia Gadara, allá donde él encuentra al gadareno que estaba endemoniado. Fíjense el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos. Dice, aquel día, o sea, Marcos sí especifica qué día fue aquel día. Y si uno se ve Marcos capítulo 4, versículo 35, vemos que él viene hablando de lo mismo, la palabra del sembrador y todas las enseñanzas que él habló sobre el reino de Dios.
dice el crecimiento de la semilla de mostaza, bueno, y por ahí viene hablando acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces, aquel día, cuando llegó la noche, fíjese, él estuvo enseñando durante todo el día, y cuando llegó la noche, él le dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién fue el que dijo, pasemos al otro lado? Fue Jesús. Jesús fue el que dijo, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Ahora, aquí como tú decías, Jesús estaba cansado. Entonces aquí en estos 4 versículos podemos ver las 2 naturalezas de Dios, de Cristo. Su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Por qué su naturaleza humana? Porque pasó todo el día enseñando, llegó la noche, quería cruzar al otro lado del mar de Galilea y se durmió porque era de noche, estaba cansado. Entonces vemos su naturaleza humana cuando estaba cansado y necesitaba reposar de ese cansancio, se durmió. Y era tanto así el sueño y el cansancio que él tenía, que cuando se desencadena la tempestad, ellos tuvieron que despertarlo. O sea, tuvieron que despertarlo. O sea, él no se despertó con la tempestad. Los discípulos tuvieron que despertarlo. Y vemos su naturaleza divina cuando él reprende a las olas y el viento y se hace calma. Se calma todo, que los mismos discípulos se sorprenden, se atemorizan, se sorprenden de ver eso, a pesar de que ya los discípulos tenían cierto tiempo con Jesús, ya lo conocían, ya sabían su poder. Él había hecho muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros, y veían el poder de Dios en Jesús, veían el poder que él tenía para hacer señales milagrosas, que normalmente ningún ser humano lo podía hacer, pero Jesús las hacía. Entonces, con todo eso ellos se sorprenden, porque no solamente Jesús hacía milagros, haciendo curaciones milagrosas, hasta resucitando muertos, sino que también reprendió al mar o a las olas y al viento y se hizo grande bonanza. Entonces aquí en estos 4 textos vemos las 2 naturalezas de Cristo. Aquí podemos identificar a Cristo hombre y a Cristo Dios en el mismo cuerpo, en la misma condición, pero tenía necesidades como humano, pero él seguía siendo Dios porque él lo demostró con el poder que emanaba de él cuando reprendió a las olas y reprendió al viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué más podemos aprender de estos textos? ¿Qué más le podemos ver? Amados, muy buenos comentarios. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición. Aprendemos de cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar juntos aquí con el Señor, primeramente con ustedes y con hermanos que admiro mucho. Gracias a Dios. Pero una cosa que me llama la atención es que la pregunta que Jesús les dice a ellos. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús les dijo a ellos? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y la hermana acaba de algo muy importante cuando tenemos nuestras aflicciones, nuestros dolores, sí. Pero ¿dónde está mi fe? ¿Cuál es mi fe? Es mi pregunta mía. ¿Dónde está mi fe? ¿En qué grado está mi fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué está fundada? Yo creo que una pregunta que le hizo él a ellos también y también a nosotros. Siempre tengamos la fe, tengamos la seguridad. Y como dijo nuestra hermana, pase lo que pase, por encima o por debajo, nuestra fe está fundada ¿en quién? En Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Entonces, una cosa para mí, para cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿Dónde está vuestra? Él dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y dice, Dios, que ellos atemorizados se maravillaban, y ellos atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Nosotros tenemos que estar completamente seguros que si estamos con el Señor, si nos toca hasta morir en ese punto, esa es la fe. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús. Entonces, y también decía el apóstol del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, no importa lo que pasa, no importa qué nos separará del amor de Cristo. El amor de Cristo es nuestra fe. ¿Qué nos separará? Tribulación, angustia, persecución, o desnudez, o toda esta lista de cosas. Pero por último, pues estoy seguro que vamos a vencer. Y tenemos que estar cada día seguros que nuestra fe está ahí, pase lo que pase. Amén, amén, amado hermano. Agustín, hay algo que me gustaría añadir, y es que
lo que están haciendo los discípulos del Señor, creo que los haríamos todos en esta sala. En el momento de una angustia, un momento de estar entre la vida y la muerte, es buscar y despertar al Señor. Creo yo que en una enfermedad o en cualquier aflicción debe ser nuestra mejor herramienta, aunque pensemos que esté durmiendo, ir a despertarlo en oración. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Pero fíjate un caso interesante en esta historia. ¿Quién era Jesús? Jesús sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos, ya él había demostrado a sus discípulos quién era, ellos sabían el poder que él tenía, y los discípulos en su gran mayoría, su profesión era pescadores, eran hombres de mar, eran hombres que estaban acostumbrados a andar en el mar porque pasaban la noche pescando, y estaban acostumbrados a que hubieran tormentas en el mar, porque eran hombres de agua, de mar. Ahora Jesucristo no era pescador. Jesucristo se supone que era carpintero, porque era la profesión de su padre terrenal. Entonces, fíjese que él le dice a ellos, fíjate cómo dice en Marcos capítulo 4, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, no tenían ellos fe. Porque como los pescadores, acostumbrados a lidiar con las tormentas en el agua, porque era su profesión, van a despertar al carpintero para que resuelva el problema de que la barca se iba a hundir. O sea, no tiene lógica. Ahora, ¿por qué los discípulos acuden a Jesús? Porque sabían que eso. ¿Por qué razón acuden a Jesús y lo despiertan? Ellos sabían, o sea, algo estaban viendo en Jesús, sabían que Jesús podía hacer algo para librarlos de la tormenta o de que el barco se fuera a hundir. Eso ellos sabían, o sea, sí tenían fe. Es como cuando Pedro se baja del barco y empieza a caminar en el agua. ¿Tuvo Pedro fe o no tuvo fe? Sí tuvo fe. Esta gente o estos discípulos que andaban con Jesús en el barco, para mi concepto sí tenían fe, porque ellos sabían que el que era carpintero podía librarlos de ese problema que tenían en ese momento, que era que el barco se podía hundir y podían ahogarse. Ese era el problema que tenían. Entonces ellos sabían que Jesús podía hacer algo y por eso lo despertaron. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a ellos, ¿por qué no tenéis fe? Ahora, ¿cuál es la razón? Si tenían fe porque creían en Jesús, pero ¿por qué no tenían fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Fíjese cómo empieza la historia que estamos leyendo. Fíjese cómo empieza. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. O sea, ¿quién fue el que dijo que se montaran en el barco y pasaran al otro lado? Jesús. Jesús fue el que dijo, ¿verdad? Que ellos tenían que pasar, o sea, montarse en ese barco y pasar al otro lado. Ahora, si Jesús dice, vamos a entrar en el barco y vamos a pasar al otro lado, ¿qué tienen que pensar ellos? ¿O qué tienen que creer ellos? Que era imposible pasar para el otro lado, que Jesús no sabía que sí iban a llegar al otro lado, sí sabía. Realmente ellos sabían y creían en la palabra que Jesús había dicho. Pasemos al otro lado. Ellos se atemorizaron a mitad del camino, a mitad del agua, cuando empezó la tormenta. Porque vieron las olas, dice que el barco se anegaba, o sea, las olas estaban chocando, me imagino que chocaban contra la proa, y el agua entraba. Fíjese que la historia de Marcos dice que Jesús estaba durmiendo en la popa. La popa del barco es la parte de atrás del barco, sobre un cabestral, que dice así. El versículo 38 del capítulo 4 de Marcos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese, él estaba durmiendo en la parte de atrás. Ahora uno dice, bueno, si estaba entrando agua al barco, si estaba entrando el agua, ¿por qué a Jesús no se despertó? No le caía agua a él. Fíjese que yo no sé si hay alguno, bueno, Alejandro no, creo que no fue que se retiró de matrimonios que hicimos en Choroní. Nosotros una vez hicimos un retiro de matrimonios en Choroní y teníamos que montarnos en una barca para ir a una isla. Bueno, ya pasamos el día estudiando y compartiendo entre parejas en matrimonios. Y a la tarde, cuando íbamos a regresar, el mar estaba picado, el mar estaba mal. Y cuando nos montamos en el barco, el agua salpicaba hacia adentro, que hasta las mujeres se pusieron a llorar, todo el mundo estaba asustado. Pero los que iban adelante eran los que se mojaban,
porque el barco choca contra las olas y salpica hacia dentro del barco. Los que están atrás no se mojaban. Yo iba adelante, yo iba en la proa y me estaba mojando, o sea, salí todo mojado. Pero los que estaban atrás no se mojaban. Y yo imagino que por eso que Jesús no se despertó, porque a él no le caía agua. Aunque Jesús estaba consciente, o sea, aunque estaba dormido, estaba consciente de lo que estaba pasando. Sabemos que Dios nunca duerme, como dice, aunque él físicamente estaba cansado y necesitaba reposar con el sueño. Entonces, ellos sabían que Jesús podía salvarlos, ellos sabían que Jesús tenía el poder de salvarlos y por eso fueron a despertar. Pero la falta de fe estuvo ¿dónde? En que lo fueron a despertar. Ahí estuvo la falta de fe. O sea, ustedes no confiaban que yo estaba con ustedes, aunque estaba dormido, estaba con ellos, estaba en la misma barca. Él no estaba separado de ellos. O sea, si el barco se hubiera hundido, Jesús también hubiera caído en el agua. Y ellos eso no lo vieron. Jesús fue el que dijo, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Y estoy con ustedes. Aunque estoy dormido, estoy con ustedes. Y si yo dije, vamos al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Había una razón. Jesús quería llegar al otro lado. Y vamos a ver en la historia siguiente porque él quería llegar al otro lado. Pero él tenía ese propósito, llegar al otro lado. Entonces, los discípulos tenían que confiar de si Jesús dice una cosa, es porque se va a cumplir. Y ellos iban a llegar. No había necesidad de que lo despertaran. Por eso él le dice, ¿por qué no tienen fe? Hasta en Mateo le dice, hombres de poca fe. De poca fe porque dudaron de que pudieran llegar al otro lado, a pesar de que Jesús les había dicho eso. Pero sí creían en Jesús. Es como nosotros. ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy en día para nuestras vidas? Bueno, nosotros creemos en Jesús, tenemos fe en Jesús y sabemos que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando, como decía la hermana Alex, se nos presentan esas tormentas en la vida? Queremos despertar a Dios, queremos despertar a Jesús. Jesucristo, ¿qué pasó? O sea, no tenemos fe, Jesucristo no está con nosotros. Él no nos abandona en los momentos difíciles, Él no nos abandona cuando hay tormentas en nuestra vida. Él siempre va a estar con nosotros, aunque parezca que tú eres dormido, aunque no lo escuchamos, Él no está haciendo nada porque está dormido o aparentemente está dormido, pero Él siempre va a estar con nosotros. No hace falta que salgamos a clamar en el momento aunque es necesario, claro, orar a Dios, pero salir a buscarlo cuando hay tormenta, claro, es necesario, pero tenemos que confiar que Él siempre está con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros, a pesar de que parece que estuviera dormido, como decía Alejandro hace rato. Parece que no nos escuchara, parece que no escucháramos la voz de Dios. Pero confiamos en Él y sabemos que Jesucristo es Dios y sabemos que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces eso es importante. Pero muchas veces cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las tormentas, empezamos a dudar de que las cosas nos vayan a salir bien o que vayamos a poder enfrentar y salir airosos de cualquier tormenta que enfrentemos en la vida. Ya se dudamos de eso. Y ahí es cuando Jesucristo nos dice al oído, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe? Es como le dijo a Pedro cuando venía caminando sobre el agua, ¿por qué dudaste? Y el problema de Pedro cuando venía caminando sobre el agua es que empezó a ver las olas y dejó de mirar a Jesucristo. Cuando perdemos la mirada, cuando perdemos el enfoque, es cuando empezamos a hundirnos. No podemos perder el enfoque, no podemos perder la mirada. Yo sé que no es fácil, como decía la hermana Alex, no es fácil, o sea, cuando hay una tormenta en la vida, seguir confiando, pero no hay ningún momento que Dios nos deje solos. Dios siempre va a dar la salida a cualquier tentación, a cualquier problema que se nos presente en la vida. Dios siempre va a dar la salida. Tenemos que confiar que Dios siempre va a dar la salida a cualquier situación. Y Dios nos sorprende cada día cuando nos ayuda y nos da la salida. Dime. El Salmo 107 habla del constante amor del Señor. Salmo 107. Sí. Dios ama a sus hijos. El mayor amor es el de Dios. Dios ama a sus hijos siempre. ¿Qué más podemos aprender de este versículo? O de estos versículos. ¿Quién más quiere comentar algo? Hermano Roberto. Bueno, hay una sombra en el Antiguo Testamento, la historia de Jonás. Okay. Un poquito parecida, ¿no? Porque Jonás no era Jesús, pero Jonás también pudo calmar la tempestad. Y Jonás también estaba dormido. Y la gente del barco no podía resolver el problema. Aquel durmiendo tranquilamente y lo regañaron. Dijo un dormirón. ¿Qué tienes, dormirón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
toda clase de emergencia y desesperación, con toda clase de desesperación, pero aquel Jonás estaba durmiendo. Y una de las cosas que yo veo es la fe de Jesús en el poder de Dios, la fe del mismo Jesús. Él sabía lo que tenía que pasar y lo que iba a pasar, inclusive por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, dice Hebreos. Él sabía exactamente, y uno puede dormir tranquilo cuando tiene fe. O sea, la fe está ahí, pero hay grados, niveles de fe, donde tenían que llegar. Y como le decías al principio, Agustín, o sea, Jesús ya había sanado mucha gente, ya había levantado muertos, había resucitado muertos, pero no había controlado la naturaleza en presencia de ellos. Y él vino aquí a darse a conocer lo que se podía realmente hacer, ¿no? Cuando estudiamos el libro de Juan, vemos que hay 7 milagros principales que están descritos ahí para darnos a nosotros la fe que necesitamos para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Para creer en Él. Entonces, Él tenía que manifestarse en su forma completa. Y la manifestación más grande que hizo es la cruz, morir en esa dura cruz y resucitar, ¿no? Resucitar y ascender a los cielos. Entonces, esa es la máxima enseñanza para nosotros, para aumentar nuestra fe y poner nuestra confianza en Él, en Él. Pero inclusive, fíjense cómo los marineros de Jonás, que no conocían a Dios, le dijeron a Jonás, quizá ese tu Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Tenían una cierta fe. No tenían fe en que Jonás lo iba a hacer, tenían fe en que el Dios de Jonás lo podía hacer. Qué maravilla que nosotros podamos. Y Jesús está aquí para que nosotros creamos en su Padre, creamos en Dios mismo. Y eso es lo que necesitamos aprender de aquí. Solo ahí voy a... Amén. Bueno, Amén. un punto más. Ah. Le llamaban a Jesús, le llamaban maestro. O sea, eran discípulos de él, ¿no? Los marineros de Jonás no eran discípulos de Jonás ni de lejos, ¿verdad? Él no era más que un pasajero ahí. Pero aquí ellos estaban siguiendo, habían dejado todo para seguirle a Jesús. Entonces, como quien dice, estaban exigiendo el derecho, pues si tú estamos bajo tu cuidado, cuídanos. Y eso es una petición razonable para nosotros. Si nos ponemos al cuidado del Señor, que nos cuide Él, y Él nos cuida. Amén. No estoy yo con vosotros, dice, no estoy yo contigo, pero el Señor me acompañó. Él estuvo conmigo, dice Pablo. Todos me abandonaron, pero mi Señor, Él estuvo conmigo, no me abandonó. Fíjate una pregunta que hace Jesucristo que aquí en Marcos capítulo 4, versículo 46, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, una pregunta como ilógica, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos amedrentados? O sea, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿cuál es la razón por la que ellos podrían estar amedrentados? Según lo que dice, y despidiendo a la multitud, versículo 36, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ¿tenían razones o no tenían razones de estar amedrentados? Sí, tenían razones de estar amedrentados. O sea, tenían razón de estar amedrentados. Pero Jesús le pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué estás amedrentado? Es como una pregunta para nosotros. O sea, nosotros podemos tener muchas razones para estar amedrentados, por tener miedo, porque hay situaciones que son difíciles. Y vemos hermanos viviendo situaciones complicadas, y muchos hemos vivido situaciones difíciles. Pero entonces uno escucha esa palabra de Jesús. ¿Por qué tienes miedo? O sea, ¿por qué estás amedrentado? A pesar de que hay razones, Jesús nos dice, no tengas miedo. Yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
A pesar de que a lo mejor vamos a sufrir por un tiempo, vamos a pasar alguna dificultad en algún tiempo, pero si Jesús está con nosotros, no debemos tener miedo. Y Jesús vino a eso, a que no tuviéramos miedo. El mundo vamos a tener aflicción, decía Jesús. En el mundo vamos a tener aflicción, pero no se preocupen, yo vencí el mundo. O sea, el mundo no tiene poder contra ustedes. Si no tuvo poder contra mí, decía Jesús, contra ustedes tampoco va a tener poder. O sea, crean en mí. Y esa es la otra pregunta que me lleva a este texto. Dice, ¿por qué no tenéis fe? O sea, dice, ¿por qué no tenéis fe? Le digo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué entendemos por la fe? Esa es una pregunta que me gustaría que cada uno diera su parecer. ¿Qué es la fe? ¿Qué es fe? Y es que a veces no decimos, yo tengo fe, pero ¿qué es la fe? ¿Tenían estos discípulos fe o no tenían fe? Sí tenían fe en Jesucristo, porque el hecho de que lo hayan despertado es porque sabían que Él podía hacer algo, Él podía ayudarlos en esa situación. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué entendemos por la fe? Porque sabemos que, como decía Alice al principio, que allá en Romanos 10, 17, creo que si no me equivoco, dice la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios, que dice así. Entonces, hay una fe que nos salva. Ahora, esta fe de la que ellos estaban o que Jesús lo está reprendiendo, o le está hablando, lo está preguntando por qué no tienen fe, o por qué dudaron, o por qué tienen poca fe, no tiene que ver con la fe salvadora. Pero ellos sí creen en Jesús. Nosotros creemos en Jesucristo. Nosotros, para que hayamos aceptado obedecer el Evangelio, para que hayamos obedecido el Evangelio y seguir fieles en el camino del Señor, es porque tenemos fe, es porque creemos en Jesucristo, creemos que realmente Él es Dios y que Él murió en una cruz y que estuvo sepultado durante 3 días, pero al tercer día resucitó de los muertos y vive a la diestra del Padre. Eso lo creemos nosotros y tenemos esa convicción de seguridad. Y nosotros quisimos morir con Cristo en el bautismo, porque en Él fuimos bautizados, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él para vivir una vida nueva. Y eso nos salva, ya somos salvos, ¿verdad? Pero estos discípulos, aunque ellos dudaron y tuvieron miedo, ellos no dejaron de ser discípulos del Señor. Ellos no dejaron de tener fe en Jesucristo, pero tuvieron miedo y dudaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe salvadora y esta fe que tuvieron ellos? O la falta de fe que tuvieron ellos. Tenemos que seguir confiando siempre en el Señor, a pesar de cualquier situación, para demostrar realmente que seguimos en la misma fe salvadora, o la fe salvadora no tiene nada que ver con la fe que podamos tener en momentos de dificultad, que podemos fallar y flaquear en cualquier momento, como pasó con ellos en esta barca, que ellos dudaron porque pensaban que la barca se iba a hundir, pensaron que iban a perecer, a pesar de que Jesús estaba con ellos. Hay diferencia entre esa fe, la fe que nos salva y la fe que debemos permanecer fieles a ella o seguirla teniendo a pesar de las situaciones que podamos vivir en este mundo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Vemos diferencia en ella? Sí, hermano. La situación es que no es que hayan dos fees, pero hay una fe que es tangible y otra fe que es intangible, ¿verdad? Ese es el problema con los discípulos, fue que ellos querían ver una fe tangible. Por esa razón ellos fueron y lo despertaron. Y él les dijo, bueno, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Ya? Y les demostró que él los podía salvar de eso y mucho más. En la vida nosotros nos tropezamos el 100% con una fe intangible, una fe que no podemos ver, pero sin embargo la podemos sentir. ¿Ya? Le dijo Cristo a Nicodemo, la vida en el espíritu es como el aire. ¿Sí? Sabemos de dónde viene, pero no sabemos para dónde va. Cuando nosotros nos involucramos en esa corriente, ¿ya? En esa vida espiritual, ¿ya? Esa es la fe que vamos a mantener, ¿ya? Aunque no sabemos
de dónde viene, aunque no sabemos para dónde vamos. La verdad es que sí sabemos a dónde vamos. Con la fe que tenemos, vamos a la salvación, a la vida eterna. Eso es lo que yo alcanzo a comprender en aquellos, ¿verdad? Porque a veces queremos ver que la realidad de las cosas. Estamos pidiendo por un empleo y cuando lo tenemos, ya sabemos que lo tenemos y vimos la fe. Mientras no alcancemos las cosas, vamos a estar luchando por una fe intangible, pero tenemos que estar luchando por esa fe. Gracias. Pero esa fe nos lleva ¿a qué? A confiar. Fíjese, Hebreos 11:1, que es el concepto que tenemos en la Biblia de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que estaba escribiendo a quiénes, el escritor de Hebreos, a los hebreos precisamente. Esa es la fe intangible, ¿verdad? Pero que tenemos la esperanza de que va a ser. Como cuando compro un seguro de vida uno, ¿verdad? Exacto. Eso es. Pero fíjese sabemos, que ya, cuando le escriben la carta a los hebreos, ya se está escribiendo no a todos los hebreos, sino a los cristianos hebreos, o sea, los cristianos judíos. Y le está hablando de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estaban esperando y qué es lo que no se veía? Que ellos tenían que creer y confiar. ¿Qué estaban esperando? Ellos estaban esperando algo que, como los ejemplos que ponen de Abraham y de los otros hombres de la fe, que ellos esperaron algo que de repente ni siquiera lo vieron. La tierra como Moisés, que Dios dejó la tierra prometida. Abraham se le hizo las promesas y no llegó a ver el cumplimiento de las promesas porque murió antes de eso. O sea, entonces la fe es confiar. La fe tiene que ver con confiar en que lo que Dios dice es verdad. En que cuando Dios habla, hay que creer lo que Él dice. Y no solamente creer lo que Él dice, sino vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos enseña. Y Jesús lo viene diciendo en el contexto, desde que vemos la parábola del sembrador y todos los ejemplos que Él ha dado, que todo se mueve en razón de escuchar la palabra y hacerla, y cumplirla. Es que cuando uno cree, cuando realmente tiene la fe, uno no simplemente cree para obedecer el evangelio, sino que la fe tiene que permanecer siempre. O sea, esa fe tiene que permanecer siempre. Y como decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Y no que yo tenga que hacer obras para demostrar mi fe, sino que mi fe me lleva a hacer obras de fe. Y las obras de fe, porque allá en Santiago, el capítulo 3, si no me equivoco, pone como ejemplo a Abraham. Y Abraham demostró su fe por sus obras. ¿Y cuál fue la obra que hizo Abraham? No fue simplemente cualquier obra, sino fue una obra de obediencia a Dios. Y las obras que Dios espera de nosotros tienen que ver con la obediencia, que creamos su palabra y que permanezcamos fieles obedeciendo a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña. Y Jesús lo viene diciendo en casi todas las enseñanzas que hemos visto. Que el verdadero cristiano no es aquel que simplemente escucha, sino aquel que cree y obedece. El que cree y obedece. De nada sirve que yo simplemente sepa, me conozca la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, que me la conozca toda. Esto de nada me sirve si yo no voy a hacer nada de lo que Dios me está diciendo, si yo no voy a obedecer a su palabra. Entonces, la fe que salva es continua. No solamente me salvó cuando me bauticé, sino que tengo que continuar adelante. No debo enfriarme, sino continuar adelante, ¿qué? Creciendo. Por eso el apóstol Pedro hablaba de que debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Fíjese, ¿por qué crecer para salvación si ya yo fui salvo en el momento que me bauticé? Porque yo tengo que permanecer fiel a esa fe. Y la fe, para permanecer fiel a esa fe, tiene que ser obedeciendo a la palabra de Dios. Es de esa manera, obedeciendo y haciendo lo que Dios espera de mí. Pero eso lo que me lleva a obedecer es la misma fe, porque yo he creído y confío que la palabra de Dios es verdad, que Dios no miente. Y cuando yo sé que Dios no miente, yo voy a hacer su voluntad. Y yo sé que las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir. Y tengo esa confianza. Por eso Hebreos, cuando se le escribió a los Hebreos, dice, pues la fe, la certeza. O sea, certeza es estar seguro. Es cuando tú oras para que llueva. Y aunque esté haciendo un sol radiante, tú sales con tu paraguas.
Porque tú tienes la certeza de que va a llover. Eso es fe. Cuando tienes la certeza de algo y la convicción de lo que no se ve hacer. Y hermano, y efectivamente aquí vemos que la duda de los discípulos estaba fundamentada porque ellos no sabían con quién andaba todavía. Ellos no tenían esa certeza, ellos no tenían esa convicción aún, porque la misma cita dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Todavía ellos no tenían ninguna seguridad de quién era Jesús. ¿Quién es este? Dicen ellos. ¿Quién es este que puede mandar los vientos y que puede mandar las aguas y los vientos y el agua le obedecen? Entonces, ahí está esa duda todavía. Yo tengo una hermana recién convertida que mientras todo esto estaba muy bien, mientras ella recién convertida, que todo fue bendiciones por un lado, bendiciones por otro lado, bendiciones por aquí, bendiciones por allá. Se enfermó un familiar y sintió el apoyo y el amor de los hermanos y sintió que le ayudaron espiritual, económicamente. Pero resulta que el familiar se le murió. Cuando el familiar se le muere, yo no la volví a ver más conectada para absolutamente nada. No la volví a ver más y yo le escribía y no me contestaba y yo le daba aliento, hermanita, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y la hermana nada, pasó bastantes días, yo estaba hasta preocupada. Yo decía, wow, ¿qué pasaría? Pero le preguntaba a las hermanas, no, nadie sabía de ella, hasta que por fin, por allá, me dijo, hermana, me molesté con el Señor porque tanto que se oró y tanto que se dijo y tanto que se ayudó y tanto que luché para que se muriera. No puede ser. Y entonces ahí me tocó hablarle, ¿verdad? Porque ella me dijo, pero ya lo entendí, lloré, sufrí y ahora y lo entendí. Esa era su voluntad y ahora tengo que continuar adelante y seguir fiel como venía y agradecida a Dios. Ahora tengo que aprender a darle gracias a Dios por su voluntad y entender que fue buena, perfecta y agradable el hacer que se fuera mi esposo. Entonces, ahí ella todavía no estaba creyendo, pues, porque creyó en los momentos de bendición, pero en los momentos de dolor, de separación, en la tormenta, no creyó. Y gracias a Dios, pues, estamos las hermanas ahí ayudando a levantarla de nuevo, porque también sucedió recién convertida y hay que entenderlo, pues uno tiene que ir madurando la fe a través de oír la palabra. Gracias. Amén, hermana. Gracias. Sí, hermanito Cristian, ponga orden, hermanito, ahí. Saludos, hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén, Sí. varón. Algunos comentarios. Yo estoy seguro que ya se dijo esto, pero como entré tarde, no estoy seguro. Pero en el pasaje vemos muy clarito la humanidad y la deidad de nuestro Señor. La humanidad en el hecho de que Él estaba dormido, ¿verdad? Durmió. Quiere decir que pues estaba cansado. Él también tenía sus necesidades físicas. Ahí vemos su humanidad, pero también vemos su deidad en ese poder, en ese control de la naturaleza. Ahora que es interesante también, como el hermano Alfonso decía, el pasaje de Marcos, cómo se refieren a él los discípulos. Le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como reclamándole, ¿por qué no nos cuidas? ¿Y por qué no nos cuidas? Y la respuesta en Marcos son dos preguntas. ¿Por qué están amedrentados y cómo no tenéis fe? Y a lo que nos lleva es que hay una relación entre la fe y el temor. Cuando uno no tiene una fe viva, una fe firme, el resultado va a ser el temor y la duda. Por eso es tan necesario tener una fe bien colocada, bien viva, bien adecuada para que no resulte en temor y en duda. Y lo interesante es ver que el hecho de saber que Jesús estaba con ellos es
debió provocarles una paz y una tranquilidad. Jesús es sinónimo de paz, de tranquilidad, de reposo. Cuando nosotros estemos pasando tormentas y a veces pensemos o reclamemos por qué yo, o por qué a mí, o por qué otra vez yo, la respuesta va a estar en el Señor, ¿no? Aquí estoy yo. O sea, yo te voy a ayudar a salir adelante. Nunca pensar que estamos solos a pesar de las dificultades, porque pues Jesús siempre está ahí, ¿no? A lo mejor nosotros, como los discípulos, ¿por qué no nos cuidas? ¿Por qué no me cuidas? Pero Él siempre va a responder, pues yo aquí estoy. Y lo último es que ellos recurrieron a la persona correcta, porque ellos fueron con Jesús y trataron de despertarle y pedirle ayuda. Entonces fueron a la persona correcta. El detalle es que, como decía nuestro hermano Alex, ellos al final decían, ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y obedecen? Entonces fueron a la persona correcta, pero no tenían una actitud correcta. Y es importante acercarnos a nuestro Señor acercarnos a la persona correcta con la actitud correcta, ¿sí? Creo que eso nos va a sacar adelante, ¿no? Hebreos 11, como usted mencionaba, hermano, también, el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, debe de saber a quién se está acercando y todo lo que puede hacer el Señor en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que acercarnos al Señor, sí, pero con la actitud correcta o la fe adecuada. Es el comentario, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Muy buenos comentarios. Sí, Agustín, Roberto, sí. Dígame, hermano Roberto. en primera de Juan dice, en el amor no hay Quita temor, fuera el temor. Eche fuera el temor. no hay temor. Pero fíjate en qué, en el amor. Y yo no puedo amar a en quien no creo, en quien yo no confío. ¿Verdad? Yo no puedo amar a alguien en quien no conozco, que no confío. Necesito conocerle, ¿verdad? Y confiar en él o en ella para amarle. Así de sencillo. ¿Verdad? En ese amor no hay temor. Yo me voy a acercar a una persona pensando que me va a meter un cuchillo en la panza. Está fácil porque la panza está grande. Me va a dar al blanco. Me tengo que cuidar. No tengo confianza, no me voy a acercar. ¿Verdad? Entonces, y temo. Pero cuando hay amor, no hay temor. Pero para que haya amor, tiene que haber fe, tiene que haber confianza, tiene que haber conocimiento. Y Dios estaba dando a conocer para que confiaran en Él. Estos judíos, discípulos conocían a Jehová hasta cierto punto, pero lo conocían según el antiguo pacto, enseñado por los judíos, que lo ponía como un Dios maldiciente. Maldito el que no cumple mis mandamientos. Le tenían miedo. Necesitaban conocer al Hijo de Dios, el que iba a darse a conocer, el que iba a dar a conocer que Dios amó al mundo. Iba a dar a conocer el amor de Dios para que confiásemos en Él. Y ese es el proceso que están aprendiendo ellos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, para ir terminando, Jesús a nosotros también nos llama a hacer un viaje. Él nos llama para que sigamos un camino, para que caminemos un camino. Y así como llamó a los discípulos para cruzar ese mar de Galilea hacia el otro lado, Él también está con nosotros, así como estuvo con ellos en la barca, Él siempre va a estar con nosotros. Y si Jesús nos manda a caminar un camino y para llegar a un sitio, que en este caso es llegar al cielo, Él siempre va a estar con nosotros, así como estuvo con los discípulos en todo momento y los ayudó y los socorrió en cualquier dificultad. Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre nos va a socorrer y nos va a ayudar. Vamos a tener miedo, a lo mejor vamos a tener miedo en ciertas situaciones de angustia o de cualquier naturaleza que podamos estar viviendo en este mundo. Pero Dios va a estar con nosotros, Jesucristo va a estar con nosotros, Él siempre va a estar con nosotros en el camino y Él nos va a socorrer ante cualquier dificultad. Él nos va a ayudar en cualquier dificultad. Por eso tenemos que seguir confiando. La fe es eso, seguir confiando a pesar de que no vemos la salida. Es seguir confiando a pesar de que no vemos la salida. Confiar en Él a pesar de que
no vemos que se estén dando las cosas como nosotros esperamos. Pero Dios siempre tiene el control de cualquier situación y Dios siempre va a dar la salida para que salgamos bien airosos si mantenemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Entonces es importante eso, que mantengamos la fe. Es natural que un ser humano tenga miedo, o sea, es parte de nuestra naturaleza tener miedo. O sea, ya mismo Jesucristo cuando estuvo en Getsemaní, antes de ser capturado para llevarlo a la cruz, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y eso tiene que ver con un gran estrés que le estaba viviendo en ese momento, porque sabía lo que venía y que no era fácil. No era fácil lo que le iba a acontecer esa noche. O sea que él también tuvo estrés porque tuvo temor también. Y él buscó en Dios, en su Padre, consuelo, que tuvieron que venir los ángeles a consolarlo y todo por la situación que le estaba viviendo en ese momento. O sea que es natural que el ser humano tenga miedo. Pero ante el miedo, enfrentar la batalla, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande que cualquier situación que podamos estar enfrentando. Hay que, como leí una vez, hay que decirle nuestro problema cuán grande es Dios y no cuán grande es el problema que podamos tener. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema y cualquier situación que podamos vivir. Así que sigamos adelante, confiando en Dios y haciendo su voluntad, porque el premio es maravilloso para cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga. Amén, hermano.